el doctor Giraldo, entonces le voy a pedir una intervención general como ha habido y después vamos a un par de preguntas o algo más si el tiempo no lo permite. Bueno, doctor Riveros, muchas gracias a usted. Saludo a las compañeras de panel, la hermana, la doctora Olga. Al Partido Liberal, muchas gracias por esta convocatoria y un saludo cordial a todos los que están conectados y están acá sentados en el auditorio. Yo arranco diciendo lo siguiente. Hace 2 años, por estas épocas, los titulares de los diarios eran todos concentrados en el número de UCIs que teníamos en el país, en el porcentaje de ocupación, en el número de pruebas que estábamos haciendo, en la mortalidad, en los casos sospechosos. Y de esas primeras páginas, de esos primeros titulares, se derivaba la posibilidad de que este país estuviera abierto o estuviera cerrado, de que la sociedad se movilizara, de que tuviéramos alguna esperanza de salir adelante. Y eso en gran medida, ese megasiniestro de salud que fue la pandemia, fue solventado en hombros de las instituciones hospitalarias públicas y privadas, muy especialmente, y de la manera como se pudo gobernar esa red y de la manera como se coadyuvó, se trabajó con otras instancias para poder tener esa resultante que fue el enfrentar la pandemia. Entonces yo sí deploro que hoy, que nuestra memoria sea tan corta y que solo en 2 años ya lo hayamos olvidado y entonces solo presentemos, aparte del sector prestador, como si fuera solamente un centro de costos, que es un centro generador de desgreño y de mal uso de recursos y que por lo tanto tiene que ser ajustado. Yo creo que el sector prestador es la base del sistema, se tiene que preservar, por supuesto que tiene que manejarse de manera eficiente. Pero muy especialmente debo decir otra cosa y es, en ese municipio, categoría 5 o 6, en ese barrio, a veces el hospital público es la única presencia de la soberanía sanitaria del Estado allí. Entonces es muy fácil hablar de las entidades, pero me parece que no se hace un juicio de valor adecuado cuando se hacen ese tipo de expresiones. Yo creo que todos los que cogieron como eslogan la palabra de hay que construir sobre lo construido, deberían entender que detrás de esa frase que se dice tan rápido hay todo un enfoque estratégico que lo lleva a usted a pensar en qué es lo que usted va a preservar y qué es lo que va a mejorar. Esa era la introducción que quería hacer. Ahora, nos hacen una pregunta que es bastante difícil. ¿Qué capacidad tienen los prestadores para hacer gestión de riesgo? ¿Podrían las IPS reemplazar las funciones de las EPS? Vaya, doctor Riveros, ¿la hizo usted? Bueno, está bastante difícil, bueno, los que le hicieron. Pero yo sí quiero aprovechar estos minutos para decir lo siguiente, vea. Esto no es nuevo, las IPS gestionan riesgo intrínseco e inherente a las actividades que desarrollamos. Inclusive desde antes que esto fuera una moda y que se llamara gestión del riesgo. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Gestionamos la seguridad del paciente, gestionamos la seguridad en los medicamentos, la gestión de la calidad, gestionamos la tecnología, la salud ocupacional. Hoy tenemos mucho énfasis en gestionar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, en 2 vertientes, en lo asistencial y en lo administrativo. Y nosotros lo que hemos hecho toda la vida, y un buen gerente o una buena dirección de una entidad hospitalaria, lo que hace es identificar riesgos, controlar eventos, mirar las causas y las consecuencias, aplicar la estadística, mirar las probabilidades, tomar acciones e intervenciones. ¿Para qué? Para garantizar unos mejores desenlaces, una operación constante y una sostenibilidad. Eso lo hacen las IPS, para decirlo de una manera muy sencilla. Las IPS se especializan en gestión individual del riesgo y su derivada más visible es la gestión clínica, que busca ¿qué? Busca resultados sanitarios, disminuir las variabilidades clínicas y utilizar de una manera eficiente los recursos. Entonces, la pregunta es que si hacemos gestión del riesgo, sí, pero esa gestión individual de riesgo, tenemos la estructura, los recursos y el conocimiento para hacer esa gestión individual del riesgo. El segundo punto, las EPS, los aseguradores, hacen otra gestión de riesgo en otros niveles que pueden ser un meso o macro. Tienen unos riesgos de salud, un riesgo primario poblacional, un riesgo técnico que tiene una interfase con nosotros en la prestación, un riesgo operacional, que es financiero, administrativo, de una serie de procesos y subprocesos para garantizar que la mezcla de los recursos sea adecuada,
y tienen que hacer una gestión del riesgo financiero, para decirlo de una manera muy reduccionista, muy reducida, una reducción para hacer que la plata y los recursos alcancen para que esto funcione. Ahí están las tres vertientes. Bueno, habrá otras escuelas que dirán otras cosas, pero ahí está pintado más o menos qué hace uno, qué hace el otro. Por lo tanto, lo que uno espera de la EPS es que si tiene la estructura, las herramientas, los dineros o los recursos y las reservas, pues se deberían poder gestionar esos componentes del riesgo. Llegamos al punto de la reforma. Hay que hacer una evaluación y yo creo que aquí nos está faltando ser juiciosos, porque miren, yo siento, doctor Riveros, que todo el mundo habla de la gestión de riesgo y entonces dice, vamos a perder la gestión del riesgo. Es decir, el dado que yo estoy viendo acá es que todo el mundo cree que ya se hizo de una manera completa y eficaz la gestión del riesgo. Se hizo la gestión integral del riesgo. Yo creo que aquí nos toca a nosotros estar un poco por encima de esas discusiones superficiales sobre las formas de contratación y las modalidades de pago, para poder decir, no, es que este sí lo hace y yo le puedo trasladar. No, yo creo que hay que hacer un debate más profundo y tengo una hipótesis. A nosotros nos parece, y esto es un motivador para una discusión de reforma, es que el aseguramiento ha quedado incompleto por la cantidad de prácticas, no de todos, de algunos, que han permitido derivar el riesgo. Entonces, partimos de un supuesto que no es completo y es, ¿de verdad se asumió el riesgo? ¿Se asumió el riesgo por parte del asegurador? A mí me parece que aquí ha habido una importante derivación de los riesgos y hay ejemplos, las negaciones, alguien lo mencionaba ahora, la inoportunidad, las zonas grises, la no existencia de una agenda oportuna, el no hacer PIP, todo eso tiene que ver ¿con qué? Con el riesgo operacional. Que haya cartera, que haya glosas, que haya entidades que se vayan a liquidación, eso es riesgo financiero, que se le derivó a alguien, a prestadores, en el ejemplo anterior, esa población. Que haya tutelas por componentes que están en el plan de beneficios, que haya PGP o cápitas, entre comillas, inteligentes, pero que son desequilibrados, eso es una derivación del riesgo. Entonces, a nosotros nos parece que esa parte del diagnóstico hay que afinarla para ver cuán completo, la completitud del aseguramiento que hemos tenido, cuánto se ha asumido del riesgo realmente, para poder entonces avanzar sobre un verdadero tema de reforma. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo no creo que se trate de mezclar roles. Se deben corregir y redefinir los alcances y limitaciones de cada uno de nosotros y del concepto macro del aseguramiento y de la gestión integral de riesgo. Entonces, no a la derivación de riesgo. Nosotros creemos, y es lo que hemos propuesto en muchos de nuestros documentos, que acá no se trata de eliminar agentes, aquí se trata de remodelar roles, de actualizar roles. Y en esa actualización nosotros creemos que seguimos teniendo un papel protagónico en ese manejo de ese riesgo operacional y técnico de la prestación del servicio, que nosotros podríamos hacer que las EPS que están acá, las que cumplen unos requisitos, si tienen una solidez, puedan convertirse o evolucionar a articuladores, a administradores regulados, a gestores que se encarguen en gran parte de ese componente mediano operacional que hace la logística, la coordinación, las auditorías y otras de esas tareas, que ADRES debería manejar ese riesgo financiero o hacer esa mancomunación, seguir haciendo la mancomunación de recursos, y aquí viene la parte que debe ser el tejido conectivo de todo esto. Aquí están eslabones sueltos. ¿Cómo se junta eso? Con una serie de coadyuvantes. Ya lo han mencionado algunos de ellos. Yo sí tengo mucha fe en la medicina basada en la evidencia. Yo tengo fe en la protocolización, en los lineamientos, en la estandarización para disminuir la variación y enfrentar la idiosincrasia que tenemos en todos nuestros procesos. Yo creo que hace falta tener incentivos. Yo creo que debemos dar una conversación fuerte sobre el pago por desempeño, es decir, dar señales dentro del sistema. Creo que tenemos que evolucionar como los sistemas desarrollados a hablar de sistemas de salud basados en valor, no solamente en cuantificar, hice tantas atenciones, hice tantas cirugías, no, ¿qué valor le estoy agregando a la vida de los pacientes y a la calidad de vida de esa población? Y, por supuesto que tenemos que hablar de tarifas. Yo creo que ahora tendremos oportunidad de hablar del tema de algunas de las preguntas sobre las tarifas. De entrada le digo, un tarifario único me parece que no es lo adecuado.
pero un tarifario piso sí abre las conversaciones para dar todas esas señales con la variabilidad positiva, buscando mejores desenlaces. Ese tipo de cosas, si usted la suma con inteligencia artificial, con Big Data y con gobierno, inspección, vigilancia y control, y al final lo que le debería salir a usted, sumando todo eso, la gestión de riesgo que hagan IPS, EPS, ADRES, sumado con los coadyuvantes que son el tejido conectivo, usted debería formular un capítulo en esa reforma de una política de gestión de riesgos explícita con competencias claras. Yo pararía ahí. Doctor Giraldo, esa pregunta. La pregunta que tengo para usted es que está planteada dentro de las preguntas que se habían propuesto y es pues una que tiene que ver con un tema que se discute mucho desde hace algunos años en relación con el sistema de salud, que es el tema de la integración vertical, que pues parte de lo que algunos consideran que es la distorsión del sistema es que las entidades prestadoras de salud pues conforman una especie de grupo con instituciones prestadoras de salud con las cuales prefieren contratar y eso genera pues unas distorsiones en todo el sistema. ¿Usted por qué no me comenta un poco sobre qué tanto eso es efectivamente un problema y cómo podría resolverse si es que lo es? Muy bien, ese es uno de los puntos difíciles de discusión de este sistema desde el principio. Déjeme decirle que desde el inicio de la ley, porque las compuertas para la integración vertical se abrieron en la propia Ley 100 para permitirle al anterior Seguro Social que pudiera entrar. Había dos motivaciones. Una, práctica para el gobierno de entonces, y era dejar entrar al Seguro Social de la época, y entró entonces con sus integraciones verticales, con la red que tenía, con el asegurador que empezaba, con los riesgos profesionales, con pensiones, entró de ese sistema a este, porque si no le tendrían que haber dicho no, y entonces se habría liquidado 20 años antes del momento en que sucedió. Y la segunda, que me parecía una idea cándida, y la veo reflejada en una de las preguntas, lo digo en el buen sentido, y era, no, lo que vamos a permitir con la integración es que en esos sitios donde no hay presencia del Estado, entonces lleguen estas nuevas aseguradoras y monten allá su infraestructura para acompañar al gobierno con esa falencia que hay en la red. Obviamente eso no pasó y era como una buena intención. El sector donde no haya mercado, el sector privado entonces va a entrar a poner ahí. No, pues no va a suceder. Y efectivamente no sucedió. Si usted ve la resultante hoy en día y usted ve las grandes entidades de integración vertical, las ve que están casi al lado o al frente de la otra infraestructura de mediana y alta complejidad que ya existe, donde uno dice, pues aquí no se está llenando un vacío institucional, se está teniendo otro tipo de manejo pues, empresarial. ¿Cuál es el asunto con la integración vertical? Como usted bien lo sabe, tal vez le he leído algunas cosas que ha escrito sobre el tema. Ese no es un concepto que sea bueno o malo per se, depende del sector en el que usted se mueva. Hay otros sectores en los que, por supuesto, eso consigue una serie de eficiencias, disminuye costos de transacción, hace cuestiones de mancomunación directa dentro de una empresa y, bueno, puede funcionar. Hay casos clásicos de este asunto, pero en salud no es así. Y en salud nosotros sí creemos en uno de los postulados, inclusive de la propia Ley 100, que habla de la especialización de los roles. Cada uno que haga lo que sabe hacer. Yo sé operar. Yo sé atender. Y lo mencionaba ahora con el tema de la gestión del riesgo. Yo tengo unas gestiones intrínsecas de riesgo. Por el otro lado, los aseguradores deben ser los expertos en el tema del cálculo actuarial, en la cuestión de una compra adecuada de servicios, de un establecimiento de unos puntos y unos contratos para que las cosas funcionen bien para la población que ellos atienden. Cuando eso funciona como un peso y contrapeso y hay independencia, el ganador es el paciente, porque la decisión debería ir orientada a darle unos mejores resultados. Cuando usted tiene esquemas de integración vertical, lo usual es que hay una subordinación de esa función de agencia para atender a un paciente subordinada a el asunto de la decisión sobre la sostenibilidad o equilibrio económico inmediato de esa compañía. Entonces, ahí hay una, digamos, intromisión en esos actos y en esas autonomías que deberíamos tener nosotros cuando operamos como parte y contraparte o como pares. Ese es uno de los grandes asuntos. Hay mucha jurisprudencia y mucho análisis económico
sobre el asunto y hay varias escuelas, la norteamericana y la japonesa, que hablan sobre la monopolización. El riesgo grande aquí es que se presente esto, un monopolio o una limitación muy seria de la competencia. Los estadounidenses son muy laxos en el tema, establecen algunas conductas, y los japoneses muy prácticos dicen, uno debería tener varias reglas, pero son 2 o 3 grandes. La primera es decidir, es decir, aprobar la integración vertical si no hay más opción. Entonces, si uno aplica esa regla en Colombia, pues opciones sí hay, o sea que esas no. Aplicar la regla o aplicar o dejar hacer integración vertical si los resultados que consigue esa red propia son mejores que los resultados de la red independiente. Eso no está probado acá. Miren el número de entidades que están acreditadas, por ejemplo, en calidad o acreditación internacional. La gran mayoría son entidades independientes. Entonces, a mí me parece que ese tema, y sumado al asunto de la transparencia, doctor Riveros, ¿cómo hace usted para hacerle trazabilidad a cada uno de los dineros que entran a ese circuito y que después fluye por todos los eslabones internos de la entidad, digamos en este caso de la EPS? Es muy difícil y llamo la atención de algo. Lo clásico aquí en nuestra discusión ha sido EPS versus IPS, debería ser EPS y la IPS, pero estamos dejando de lado otras integraciones. Eslabones como el de los gestores farmacéuticos y operadores logísticos, ojo con ese eslabón, ese también hay que mirarlo. Y bueno, y otra serie de compañías que están alrededor. Entonces, tema de integración vertical. En Colombia avanzamos en la ley 1122 a un intento de control y se estableció que era el 30%. Es decir, mire, no vamos a desmontar lo que ya hay. Y hay otra discusión que no la voy a dar acá, yo creo que ya alguien la mencionó y es, ¿será que es bueno dejar las puertas de entrada de propiedad de las entidades aseguradoras? Esa es una muy buena discusión, hay puntos a favor y hay puntos en contra. Yo creo que en la reforma se tiene que discutir ampliamente qué se va a hacer con esas puertas de entrada, o sea, que si son complementarios de los CAP, si los CAP pueden ser públicos y privados, en fin. Pero en esa época se llegó a una conclusión que el 30% de los recursos entonces podrían estar en los esquemas integrados verticalmente y el 70% en la red independiente, en la red de prestadores independientes. Y muchos dicen, eso salió de la manga. No, eso no salió de la manga. Eso salió de un caso clásico de los ingleses, que es el caso del Reino Unido contra Bupa, que era un gran asegurador. Y allí se estableció que el número era el 23%. Cuando se superaba el 23%, ya había un riesgo de posición monopolística en el mercado y por lo tanto se tenía que controlar. Entonces aquí se tomó el 23 y le dieron unos puntos adicionales los legisladores de la época para poder introducir o dejar por dentro los esquemas de puerta de entrada. De ahí salió el 30%. ¿Cuál ha sido? Y yo creo que todos quedamos medianamente, pues como satisfechos o insatisfechos, pero medianos todos. Y al final echó a andar esa ley y no ha pasado nada más. ¿Por qué? Por falta de fortaleza en la inspección, vigilancia y control para poder hacer eso y aplicarlo bien. Yo creo que eso hubiera sido una salida buena. ¿Qué hacer con la integración vertical hoy? Nosotros creemos que no debería, yo creo que ya sobre lo que hay, toda esa capacidad instalada se tiene que aprovechar para seguir en nuestra lógica de construyamos sobre lo construido, pero no debería haber más puertas abiertas para eso. Yo creo que hay que seguir promoviendo que haya transparencia, que haya trazabilidad frente a los recursos, que haya de verdad un tema de pesos y contrapesos, que haya independencia en la toma de decisiones y que se consigan mejores resultados sanitarios. La integración vertical en salud no ha demostrado que sea el remedio para conseguir todas esas cosas. Muy bien, doctor Giraldo, pues muchas gracias. Desafortunadamente, pues el tiempo y el horario